Teresa de Lisieux, Teresita del Niño Jesús y la Santa Paz, aceptar la voluntad del Padre y dejar su alma en sus manos es un inmenso amor a Dios. Voy a hablar sobre la voluntad del Padre, refiriéndome a un comentario de Teresita de Lisieux en el manuscrito C. Teresita de Lisieux, hablando de la caridad, escribe en su manuscrito C que dice: yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios y amándolo comprendí que mi amor no podía expresarse tan solo en palabras. Y dice, ¿por qué? Y se pregunta por qué. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de Dios. Es lo que expresa el Señor en los evangelios. Y sigue Teresita, y esta voluntad Jesús la dio a conocer muchas veces, y debería decir que casi en cada página de sus evangelios. Se ve que Teresita estaba enamorada también de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y animado por lo que escribió Teresita de Lisieux, comencé a recorrer los evangelios que hablan de cumplir la voluntad de Dios en las palabras de Jesús. En los relatos de los evangelios, los últimos relatos, Evangelio 26, 36 al 46, Marcos también, en el Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 40, 46. Leyendo estos evangelios podemos reflexionar cómo Jesús acepta en oración la voluntad del Padre, y en estos relatos comprendemos que aceptar la voluntad del Padre es una actitud de inmenso amor. Se relata en los evangelios, los tres relatan prácticamente casi lo mismo, que del cenáculo fue Jesús con sus 11 apóstoles hacia el monte de los olivos. 11 apóstoles. Donde había un huerto llamado Getsemaní, y que llegado allí mandó a sus discípulos a quedarse en un lugar, mientras él iba a orar. Pero además llevó consigo a Pedro, Juan y a Santiago con él hacia el lugar de la oración. Y se aleja un poco. Y estando con ellos, comenzó a entristecerse. Él mismo le dice a sus tres íntimos amigos: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces luego se adelanta un poco. No podemos precisar cuánto, un poco. Se postró de rodillas sobre su rostro para orar íntimamente a su Padre. Y así, abrumado de dolor, oraba a su Padre que, si era posible, pasase de aquel cáliz, de aquella dificultad. Este cáliz era su pasión y muerte, pero no solo en lo físico,
sino en lo moral. Era la hora en que experimentaba en su total humanidad el horrible dolor de la redención. Por eso, en el primer gemido, Jesús pedía a su Padre que si fuese posible pasase de aquel cáliz en Getsemaní y del Calvario. Pero por encima de este primer gemido, del dolor natural, estaba su decisión firme y amorosa de afrontarlo, que se hiciese la voluntad de su Padre. Ninguna otra oración, es lo que yo pienso, se inicia mejor como lo hace Jesús con este Padre mío, con la que le pide Jesús a su Padre que pasase de aquel cáliz, ya que su misión en este mundo era mostrarse como el Hijo enviado por ese Padre muy amado. Y manifestando en su oración su gran amor al Padre al mismo tiempo que sentirse amado por Él, a la vez quiere acoger lo que quiere el Padre. Por eso en oración dice: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, enseñándonos a orar. Que no pidamos que se cumpla nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Bien, 3 veces deja la angustia de su oración y viene a lo suyo, a Pedro, Juan y Santiago, y los encontró dormidos. 3 veces le pide vigilia de oración, porque el espíritu, la parte noble del nombre, está pronto para las nobles protestas de lealtad. Pero la carne es débil, la carne es flaca, y tiene sus compromisos de miedo y de pasión. Pero a la tercera vez que va a ellos y los encuentra dormidos, y con la llegada del traidor y de su pequeña tropa, pues ya se oían los pasos de cerca, dice un versículo más adelante, le dijo: dormid ya y descansad, que ya se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado. En el Evangelio de Mateo 3:17 se nos relata que la voz de Dios se escucha tras el bautismo de Jesús, declarando su amor y su complacencia. Más adelante, en otro evangelio, el de Mateo 17:5, durante la transfiguración de Jesús, una voz desde una nube dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Sin embargo, conforme a estos relatos, observo que en esta ocasión el Padre no dice nada, guarda silencio. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el silencio del Padre en el momento previo a su pasión y a su muerte? Santa Teresa de Lisieux experimentó en un periodo de su vida el silencio de Dios, un periodo de aridez espiritual en su oración, caracterizado por la sequedad y la sensación de abandono por parte de Dios. Una experiencia de fe que la llevó a un abandono total y confiado en la ausencia de consuelos sensibles, pero sin perder la paz y por ningún motivo el amor, desarrollando una profunda confianza ella en sí, en la misericordia divina, a pesar de haber sentido
una cierta aridez en su oración. Algo que muchas veces nos pasa a todos nosotros. Bueno, pero su camino espiritual, el de Teresita, se basó en la confianza y en la pequeñez, entendiendo que la presencia de Dios se manifestaba no en la evidencia o en el milagro, sino en la fe que muchas veces nace de esa oscuridad y de ese silencio. Ante la aparente ausencia de Dios, Teresita respondía con una entrega no menos total a Él, abandonándose como un niño en las manos de sus padres, sin preocuparse por el futuro y su vida. Y su vida la fundó en la confianza en la gran misericordia de Dios. Es así como comprendió que el caminito hacia la santidad se basaba en la humildad y en la pequeñez, no para tener poder, sino para confiar plenamente en la bondad y en el amor de Dios. Entonces la pregunta que hice antes de ¿por qué el silencio del Padre? Podemos decir a través de las enseñanzas de Teresita que el silencio de Dios no es una ausencia, es más bien una forma de comunicación, una invitación a la fe más profunda y un amor más puro. Por tanto, el silencio de Dios puede ser entendido como una prueba de amor que ayuda a los creyentes a desarrollar una confianza y un amor más sólido, arraigados en la fe y no en los consuelos sensibles. La forma en que Teresita vivió su noche y su silencio la convierte en un modelo de santidad, demostrando que el amor a Dios se fortalece en la ausencia y en el sufrimiento, no solo en los momentos de consolación. Volviendo a los evangelios. En el evangelio de Juan 6:40, Jesús nos dice: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús nos enseña que aceptar la voluntad de Dios implica cultivar una relación cercana con Él a través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación sobre sus intenciones, buscando una transformación interna que nos permita descubrir y alinear nuestra voluntad con la suya. Esto se manifiesta en la confianza de que Dios tiene un plan perfecto en la redención de nuestra vida, a Él, y en la búsqueda de decisiones que honren su palabra y nos guíen hacia la paz y el propósito divino. La frase que todos conocemos que el Señor hace en la cruz es relatado por Lucas 23:46. En tus manos encomiendo mi espíritu, dicha por Jesús justo antes de morir en la cruz. Creo que significa una entrega total y confianza absoluta en Dios, incluso ante el sufrimiento y la muerte. Para Santa Teresita de Lisieux, hacer la voluntad de Dios implica un camino de infancia espiritual, caracterizado por la confianza total en la misericordia divina, la pequeñez, la humildad y la búsqueda de la santidad, no en grandes actos, sino en los detalles cotidianos de la vida realizados por amor a Dios.
sus enseñanzas, su mensaje central es permitir que Dios construya su proyecto en uno mismo, aceptando su voluntad en todas las circunstancias y glorificándolo a través de actos de amor sencillos y constantes, incluso en medio de las dificultades cotidianas que a veces nos suceden. Bendito sea Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, les sigo pidiendo a los que puedan suscribirse, que suscriban en mi canal. Hay una gran cantidad de charlas y talleres de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Teresita de los Andes, Isabel de la Trinidad, Edith Stein, y también muchos respecto y comentarios sobre las enseñanzas de Teresita de Lisieux. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias por la atención, por oír y compartir este taller, esta charla. Bendito sea Dios.